No hay aplausos. Buenas tardes con todos. Bueno, en cuanto a los subsistemas y procesos, nosotros hemos considerado que tenemos dentro del subsistema que hemos considerado está diseño de puestos, y los indicadores de medición vendrían a ser la cantidad de personas que cumplen el perfil y el número de personas con actividades en adición a sus funciones. Estos dos indicadores nos llevarían a tener un mejor panorama en cuanto a al tema de perfil, como ya lo mencioné. ¿Puede mostrar el cuadro del subsistema? Sí, para mencionarlo. Sí, porque hemos puesto solo las siglas. Está bien, está bien. O lo leo. Sí, lo tengo acá, solo que no iba a salir bien. Excelente. Y aquí Ya. está el entero para que con esto nos muestre cuál es. Ya, bueno, dentro del subsistema que escogimos estaba el de organización de trabajo y su organización. El punto que escogimos fue diseño de puestos. Como les comentaba, el diseño de puestos se podría medir a través de la cantidad de personas que cumplen el perfil y el número de personas con actividades en adición a sus funciones, que es lo que actualmente se viene realizando en todas las cortes, ¿no? Muchos, en el momento en el que estuvimos elaborando el trabajo, dimos cuenta de que teníamos personas que realizaban, estaban enfocadas a una división o a un área en específico de recursos humanos, pero aparte de eso cumplían otras labores que muchas veces ni siquiera tenía que ver con la expertise o el perfil profesional que tenía el trabajador. Entonces, este es uno de los subsistemas que deberíamos implementarlos y medirlos de alguna forma de manera más inmediata, justamente por su necesidad que tiene. Luego teníamos el otro subsistema que vendría a ser el de gestión de empleo, y dentro de gestión de empleo, gestión de la incorporación, que sería el de selección e inducción. Unimos estos dos porque creemos que tienen una relación en cuanto a la etapa inicial del proceso de incorporación a nuestra unidad, ¿no? O al PJ. Los indicadores que se podían medir dentro de este subsistema serían el número de requerimientos atendidos y la cantidad de personal ingresante que recibió inducción. El número de requerimientos atendidos, en este punto vendríamos ¿qué nos va a permitir este indicador? El poder saber cuánta necesidad hay o cuánta alto número de necesidades presentan las distintas áreas de la Corte. Ese indicador nos permitiría ver si estamos dentro del nivel adecuado o no, ¿no? Luego, la cantidad de personas que al ingresar recibieron inducción. La inducción ya sabemos que nos ayuda o nos encamina a poder iniciar nuestra etapa dentro de la Corte de manera al 100%, llamémoslo así, de manera activa. Si el personal que ingresa no recibe una capacitación desde las plataformas básicas que manejamos, como al entrar el tema de la plataforma de control de asistencia o las plataformas en las que registramos nuestros datos o actualización, u otras plataformas que involucran al personal con su actividad de día a día, en el caso del personal jurisdiccional, entonces no estamos entrando a una institución con la información que necesitamos como personal nuevo dentro de la Corte, ¿no? Entonces, este indicador nos permitiría ver eso básicamente, ver si realmente estamos cumpliendo con las personas y saber si es que el número de personas que tenemos está recibiendo esta información de manera adecuada y si esto se está ejecutando en todas las áreas y etc., ¿no? Entonces, ese sería uno de los indicadores. Luego estaba el de evaluación de desempeño, que está dentro de gestión de rendimiento, dentro de este subsistema, y ahí básicamente veríamos el cumplimiento de metas y el número de capacitaciones requeridas, ¿no? Ambos indicadores también están enfocados en el proceso de recursos humanos y de la buena gestión, ¿no? Y por último, quisimos mencionar que un sistema integrado de
un sistema integrado que administre todos los subsistemas en tiempo real. Nosotros tenemos distintos sistemas actualmente en la PJ, pero no tenemos la sinceridad de estas plataformas. O sea, manejamos un SIGA, pero el SIGA no tiene la información al 100% completa. No sé si les pasa a ustedes en sus cortes de que, por ejemplo, el tema de vacaciones no se puede enlazar con la plataforma de SICAPE porque no hay información que fue alimentada en su momento. Entonces, si no está la información alimentada en la plataforma, no hay una sinceridad en la información cuando descargamos los reportes. Entonces, un sistema integrado nos permitiría tener todo de manera mucho más clara y al día o al momento en el que nos soliciten. Tenemos requerimientos que llegan de servir o de las distintas instituciones que nos supervisan, que nos piden en el plazo de 24 horas o en un plazo de 48 horas o de manera inmediata. Y no podemos descargar una información de una plataforma que nunca fue alimentada o que se alimentó hasta el 2018 y luego dejó de serlo, y cuando yo regresé quise volver a hacerlo, pero tengo 2 años desfasados o 3 años desfasados. Entonces, un sistema integrado de por sí nos ayudaría a reducir este tema de la carga que tenemos al momento de que recibimos cualquier tipo de requerimiento, ¿no? Y adicionándole un poquito a eso es que si nosotros queremos tener un sistema integrado de administración o que se administre, tenemos que tener en cuenta de que de por sí, con lo que ya tenemos, deberíamos ir organizándonos. O sea, lo que ya tenemos deberíamos ir aterrizándolo. El SIGA, las plataformas distintas que hay en el área judicial. Esas ya deberían estar actualizadas o deberíamos buscar la forma o el mecanismo de ir actualizándolas, ¿no? Eso básicamente sería. Gracias. El grupo de los loros está. Un fuerte aplauso para el grupo de los loros. Aquí tiene el puntero. Por favor, ¿le puede alcanzar el puntero? Gracias. ¿Dónde está? Inducción. En esta oportunidad, al grupo Los Loros va a exponer respecto a las mejoras y de qué manera se puede esto medir. Tenemos el sistema de gestión del empleo. Nosotros hemos considerado en inducción, que es algo muy importante, ya que esto va a conllevar a que tanto el personal jurisdiccional y administrativo pueda, antes de iniciar sus labores, ya conocer en sí tanto lo que es la institución y los sistemas que podemos manejar. En muchas ocasiones los señores magistrados requieren ya que el personal pueda iniciar sus labores conociendo el sistema integrado judicial, pero el personal nuevo no lo conoce. Por eso creemos de que si de manera pragmática o de manera práctica los nuevos trabajadores
tuviesen solo un día o medio día en el sistema para que puedan conocer cómo se descargan las resoluciones o cómo se cargan, y en el caso de los asistentes judiciales, cómo se realizan las notificaciones, sería algo privilegiado para que ellos puedan realizar sus labores de manera más apropiada y podamos tener el tema de la celeridad en el caso de la emisión de los actos jurisdiccionales. Este indicador, esta mejora se podría medir con el tema del indicador de la celeridad, en cuánto tiempo se desarrolla tanto las labores jurisdiccionales y administrativas. En el tema de selección, consideramos que la mejora sería modificar el reglamento de concursos. Como ya se ha venido señalando, tenemos el problema tanto para el tema de los CAS y en el caso de los 728, que no tenemos el tema de la realización o el tema de los procesos debido al tema del PC, ¿no? De que no está habilitado conforme al reglamento que se tiene a la fecha. Y en el tema de los CAS, muchos de nuestros compañeros consideran que en la etapa de entrevista llegamos con 200, 300 postulantes y cuando pasan a la etapa de la presentación de documentos, que ahora es la última, no reúnen con los requisitos. Entonces, la comisión en muchos casos solo elige 5 personas y de esas 5 personas, cuando tienen que presentar o validar la documentación, no reúnen y al final queda desierto el presupuesto o tenemos una persona que no reunía con todos los requisitos, solo los mínimos, ¿no? Eso sería una mejora, y la otra mejora es el tema de la evaluación técnica, que antes se hacía y consideramos que es algo muy importante porque también es necesario medir el conocimiento de las personas que van a ocupar un cargo dentro de la institución. La administración de legajos. Para la administración de legajos, consideramos de que este es importante, como lo decía ya el subgerente, el Tesoro, porque si necesitamos algún documento o necesitamos saber algo sobre algún trabajador, una constancia, dónde ha trabajado o si tiene un número aparte del celular, necesitamos el medio de contacto. Pero muchas veces, si es que no está el encargado de legajos, no tenemos la llave y no tenemos cómo conocer este sistema, salvo que esté actualizado en el SIGA, que desde el año aproximadamente 2020 ya es obligatorio el llenado de este campo, pero hacia atrás solo era obligatorio los datos personales del trabajador. Respecto al control de asistencia, consideramos de que el SICAPE, si bien es cierto, ha apoyado en el tema de la pandemia, pero a la fecha se ha detectado que varios trabajadores vienen suplantando. ¿Por qué? Porque tienen un acceso desde la computadora y puede ser que otro trabajador venga y le registre la asistencia cuando el trabajador no ha llegado todavía. Lo mismo tenemos con las autorizaciones de ingreso. El trabajador debe registrar su autorización de ingreso dentro de la sede. Se supone que el reglamento interno te señala que si llegas después de las 8:15, antes de que puedas tú ingresar, tienes que pedir tu autorización de ingreso. Es algo que, bueno, creo que no concuerda con la realidad y debe ser modificado. En el tema de desplazamiento, tenemos que para el tema de los 728 sí tenemos normativa que requiere ser actualizada, pero para el tema de los CAS, con este tema de que ya son indefinidos o indeterminados, también necesitan el tema de la reglamentación. Incluimos ahí el tema de las encargaturas. No tenemos previsto el tema de si es que se le puede o no dar una encargatura, al igual que a un personal 728, con el tema remunerativo, no solamente con el cargo de la asignación de funciones. Respecto al subsistema de gestión de rendimiento, tenemos la evaluación de desempeño. Como ya lo hemos visto desde el día lunes, es algo muy importante, porque no se trata solamente de evaluar al trabajador para decirle que ya no puede continuar en un cargo, sino para capacitarlo y que éste mejore y de esa manera él pueda seguir aportando a lo que es la administración de justicia y que tengamos ciudadanos conformes con los actos resolutivos. En el tema de la gestión de la compensación, ¿cuántas veces
venimos incumpliendo con el tema del plazo de 48 horas. En el caso de las unidades o de las cortes que son ejecutoras, creo que sí cumplen el plazo de la entrega de la carta de CTS dentro del plazo de 48 horas. Pero para el depósito de la liquidación o el pago de vacaciones truncas, todavía no se ha visto ello porque tenemos que esperar ya sea la planilla normal o la planilla adicional. La mejora que estamos proponiendo es, no sé si sea viable, pero es una opinión, que se hable con el Ministerio de Economía y Finanza y que solo para estos casos de pago de vacaciones truncas o liquidaciones se nos pueda habilitar para que se les pueda pagar dentro de las 48 horas y no seguir incumpliendo con la norma. Con el indicador que se podría medir acá es la satisfacción de nuestros trabajadores que muchas veces han laborado por más de 20 años y necesitan el pago de sus beneficios o vacaciones truncas en el plazo que corresponde. También tenemos la evaluación de meritocracia. Es un punto muy importante, ya que todos los trabajadores deben obtener una encargatura o un nuevo contrato o ascender en algún cargo en mérito, valga la redundancia, en mérito a sus conocimientos y a sus capacitaciones que puedan tener. La mejora o el indicador sería que nuestros propios trabajadores se vean identificados con nuestra institución y puedan seguir laborando de manera eficiente. El subsistema de gestión de relaciones humanas y sociales. Tenemos la cultura y clima, establecer lineamientos para que todos los trabajadores tengan un mismo nivel remunerativo y un mismo nivel de funciones. Con esto mejorar el clima laboral. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna otra sugerencia por parte de los compañeros o alguna consulta. Muchas gracias. Bien, gracias. El grupo de los monos. Para que le tome foto. A la presentación, para que me envíen. Que me envían, ¿no? Gracias. De Cusco, ¿no? Bueno, en este caso nuestro grupo Los Monos hemos tocado el tema de su proceso, planificación de recursos humanos y bueno, en este caso lo hemos considerado para el tema de justificación y sustentación. El primero ha sido identificación de necesidades actuales y futuras de los recursos humanos para que la organización alcance sus objetivos, ¿no? Bueno, en este caso, lo primero que se ha podido, lo que se tiene que identificar como indicador es la necesidad de cantidad de plazas o puestos laborales para cubrir la carga laboral, por ejemplo, en caso de tema de situación actual y futuras. Por ejemplo, como ejemplo podríamos poner como la cantidad de plazas para un órgano jurisdiccional de acuerdo a la carga laboral que podíamos identificar por horas hombre y por las actividades que cada uno de los personales que va realizando en una etapa del proceso.
Como un ejemplo sería por ejemplo, tema de calificación, trámite, ejecución, y, no, en ese, ¿no? Y es ahí donde se evalúa las horas hombre que dedica en cada etapa en un cierto acto. Y de la misma manera para el tema de situaciones futuras, pero en este caso ya para que los objetivos puedan estar enmarcados de acuerdo a las actividades y de acuerdo a los objetivos establecidos de cada juzgado y de acuerdo a la programación. Ahora, otro de los indicadores es, una vez determinado la cantidad de puestos laborales, otro de los indicadores sería el tema de presupuesto. En este caso, solamente para determinar el costo que requiere el financiamiento para la cantidad de puestos laborales identificadas para el financiamiento, podemos, en este caso anuales y, bueno, de manera consecutiva, ¿no? Mensuales. Pero, ¿cuál es el impacto como indicador de esta asignación de recursos que es de presupuesto? Sería, por ejemplo, como producto final, serían los actos resolutivos que emite cada órgano o cada trabajador, como producto final, la cantidad de actos administrativos por trabajador y por órgano, ¿no? Como que para sustentar como indicador. Otro indicador es el tema de incremento de tasa poblacional, se incrementa la carga procesal. Bueno, en este caso va incidiendo de manera consecuentemente, por ejemplo, a veces en temas de planificación no se toma en cuenta el incremento poblacional, a veces también genera el tema de carga laboral, o sea, por un tema de que hay un fracturamiento de orden social y estos vienen a ser como una carga laboral el tema de procesos judiciales. Entonces, estos actos vienen a ingresar como una demanda, dentro de ello, la cantidad, lo normal que ha estado como estándar establecida en situaciones futuras, esto es un indicador de incremento de carga, ¿no? Entonces, es lo que se ha acordado, eso sería todo. Ok, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Le toman una foto y me envían. ¿Está el grupo de los patos? Un fuerte aplauso para los patos. Buenas tardes. Sí, el grupo de los patos. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar 4 subsistemas que creemos que son importantes y necesarios según la realidad de nuestras cortes. Voy a mencionar 2, luego lo voy a pasar a mi compañero. El primer subsistema que se ha identificado es la gestión de rendimiento. Bueno, la gestión de rendimiento pues, es una herramienta muy necesaria que se puede implementar en nuestra corte, toda vez que tenemos una directiva, ¿no? Que salió del año 2020, es un documento, un dispositivo legal interno que tenemos que dar la importancia que se merece, ¿no? A través de esa herramienta de gestión uno puede identificar cuáles son las debilidades. Uno, por parte del trabajador, podríamos recoger a través de una encuesta de satisfacción en puntos determinantes
para saber su apreciación sobre algunos temas específicos, si está conforme o no. Entonces, ahí podemos obtener su punto de vista de un trabajador, si se encuentra satisfecho realizando una labor, si se encuentra capacitado para el ejercicio de esa labor. Así como también, de manera retroalimentativa, usar la herramienta de gestión, donde que los jefes inmediatos evalúan, ¿no? Y sabemos el punto de vista del jefe inmediato. Entonces, de esa manera podemos tomar acciones, ¿no? Y promover a través de capacitaciones. La otra herramienta es la gestión de desarrollo y capacitación, que tiene relación con lo que le mencioné hace un momento. Entonces, a partir del resultado de esa evaluación de desempeño, nosotros podemos solicitar que se considere dentro del presupuesto del año siguiente para poder generar cursos, talleres y reforzar estas debilidades que existen en las Cortes. Eso sería referente a esos dos puntos. Buenas tardes. El otro subsistema que habíamos visto por conveniente era la implementación de la gestión de las relaciones humanas y sociales. Y dentro de ellas, bueno, los procesos que habíamos determinado, que habíamos llegado a la conclusión en grupo, era el tema de bienestar y el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Respecto al proceso de bienestar social, debemos entender que como oficinas de recursos humanos y con todos los procedimientos que la misma implementación del sistema de recursos humanos nos atañe, no debemos olvidar que nosotros nos debemos a nuestro público o a nuestro cliente interno, que vienen a ser los trabajadores dentro de la entidad. En ese sentido, habíamos identificado los problemas de varias cortes de que no se cuenta con el personal adecuado o con el personal suficiente para atender este proceso. Entonces, era justamente necesario el hecho de que tengamos o de que podamos gestionar la creación de esta oficina de bienestar a efectos de justamente atender estas necesidades de manera interna. Y otro de los problemas que habíamos, bueno, otra de las deficiencias que habíamos visto a nivel de procesos era el tema de seguridad y salud en el trabajo. Referente a que, bueno, sabemos nosotros que en el tema de seguridad y salud en el trabajo tenemos no solamente requerimientos a través del Poder Judicial, sino que somos pasibles de sanciones si es que no implementamos o no damos cumplimiento a los lineamientos externos que nos dicta el Estado en la implementación de ello. En las oficinas, bueno, en ciertas cortes también se ha visto el tema de que no contamos con una persona que forme parte del equipo de la Oficina de Recursos Humanos que pueda atender o que pueda ver esta necesidad de manera directa, sino que se trabaja a través de subcomités. Entonces, la necesidad de contar con personal especializado en la materia, como son médicos, enfermeros, ingenieros, que necesitamos para implementar este sistema es necesario. Y bueno, en todo caso, es importante también, como les decía, por las cargas que nosotros soportamos ante entidades externas. Eso sería todo. El grupo de los monos ya salió. Los patos ya salieron, los tigres también, los loros, las vacas faltarían, ¿no? El grupo de las vacas. Y los tigres, ¿verdad? Ya salieron. Entonces, las vacas nada más faltarían. Y los gatos, perdón, las gatas.
Gracias por la designación. Bien, en nuestro grupo hemos visto por conveniente abordar algunas actividades dentro del subsistema 3, gestión del empleo, y el subsistema 2, organización del trabajo. Dentro de gestión del empleo, dentro de administración de legajos, consideramos que es importante implementar esta actividad porque podemos observar que tenemos bajo número de legajos actualizados, pese a que tenemos un sistema, ¿no?, que es el SADEG, entonces, pero el personal no lo tiene actualizado. Y eso, ¿qué cosa conlleva? También conlleva a que nosotros como recursos humanos, cuando tenemos una plaza, ya sea para dar encargatura o ya sea una plaza para promover, o requerimos de un especialista tal vez en la creación de un órgano jurisdiccional, como que son los, ahora que están los de oralidad laboral en las cortes, buscamos un personal que tenga ese perfil y no lo encontramos. Y hay que ir a ojear uno por uno o estar posteando, preguntando quiénes pueden asumir esas funciones, cuando podríamos bien hacer 2 clics y tener un reporte del personal adecuado. Entonces ahí tenemos 2 indicadores, ¿no? Uno, baja cantidad de legajos actualizados, y el otro, el tiempo que nosotros nos demoramos en conseguir el personal idóneo. En el subsistema 2 de organización del trabajo, hemos visto en el tema de diseño de puestos. En horas de la mañana comentábamos también este tema de que no tenemos los puestos o los perfiles adecuados de acuerdo al puesto, al menos en las cortes de provincias o las cortes superiores del interior, puesto que tenemos muchas plazas no cubiertas. Soy de Apurímac particularmente, y una experiencia de esas podría ser juzgados de Cotabambas, donde está precisamente el tema minero, Cotabambas. La mitad del año no tenemos personal. ¿Por qué? Porque no hay profesionales que quieran ir ahí, porque está a 4 o 5 horas de la ciudad más cercana, ya sea Cusco o sea Bancay. Y si consigues un personal por el monto remunerativo, si es peor aún, si es CAS, nadie quiere ir, ¿no? Entonces necesitamos tener ahí un diseño del puesto acorde, o bajarle el perfil o subirle la remuneración. Y en las mismas sedes tenemos los mismos problemas. Pueden creer que en Apurímac el jefe o coordinador de informática gana 1.300, el coordinador de informática, 1.300. ¿Alguien más querrá asumir ese cargo? Se fue, ahora trabaja acá en la gerencia. Ni el nombrado, ni el 728 quiere asumir esa responsabilidad. ¿Y qué hacemos? Entonces, existen esos problemas, tenemos esos problemas, y es necesario mecanismos para poder flexibilizar ello, o al menos buscar algunas alternativas de mejorar esos aspectos para poder cubrir esas plazas, o al menos cubrir esos temas. Esos son los 2 subsistemas que hemos abordado. Obviamente que cada corte y cada uno de nosotros tendríamos pues la tarde nos quedaría corta para poder expresar y ver alternativas, como en el tema del legajo, ¿no? Una cosa es digitalizar, otra cosa es sistematizar, ¿no? Porque digitalizar es pasar en imagen, pues, ¿no?, lo que tenemos, pero sistematizar es distinto, ¿no? Entonces habría que ver también esos aspectos ahí. Muchas gracias. Buenas tardes. El grupo de las gatitas o los gatitos.
Buenas tardes, profesora. En primer orden, en la mañana, como hemos sido el primer grupo, no hemos hecho la presentación de qué corte venimos, así que vamos a hacer ese protocolo para empezar con la exposición. Mi nombre es Lisset Olmeda, de la Corte de Ica. Buenas tardes, mi nombre es Eliana Zárate, de la Corte de Cusco. Buenas tardes, mi nombre es Yanina Tábara, de la Corte de Tumbes. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Salgado y trabajo en la Unidad Ejecutora 2, Unidad de Coordinación de Proyectos. Buenas tardes, soy Edwin Quisparrocha, vengo de la Corte de Puno. Buenas tardes nuevamente, mi nombre es Cintia Delgado, Corte de Lima Norte. Buenas tardes, Claudia Honores, de la Corte del Callao. Buenas tardes, José Coronado, de la Corte de Huancavelica. Buenas tardes, Leticia Pacheco, de la Corte de Arequipa. Bueno, a lo que nos atañe, la tarea que nos ha dado en este caso la docente es el hecho de poder identificar los indicadores, pero conforme a los subprocesos que hayamos podido ver. En este caso, nosotros hemos enfocado nuestro análisis, dado que son 7 subprocesos, en especial a lo que es gestión de empleo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un indicador es una característica que podamos identificar, que sea específica, observable y medible. O sea, aquello que podemos usar como para poder identificar o medir nuestro trabajo, nuestro avance en los subsistemas. Por esta razón es que hemos empezado a identificar o a plantearnos en el subsistema 3, que es gestión del empleo. Enfocado netamente en qué? Enfocado en el tema de la inducción, pero lo hemos plasmado netamente al área de recursos humanos. ¿Cuál es el indicador que hemos identificado allí? En este caso, nosotros hemos evaluado o hemos puesto un indicador de medición sobre el número de personas con especialización en recursos humanos. ¿Qué quiere decir? En el equipo de recursos humanos, digamos, tenemos un cierto número y no todos están especializados, enfocados en los temas de recursos humanos. O sea, uno maneja lo que es licencias, vacaciones y no tenemos esta unificación o capaz manejo de los mismos conceptos por parte de todo el equipo. En realidad, la teoría moderna de la administración menciona que nadie puede ser indispensable y que tenemos que tratar de hacer una dinámica funcional que nos permita a todo el equipo conocer de todo un poco. Es por esta razón que nuestro indicador de medición es el número de personas con especialización enfocada en lo que es recursos humanos en la oficina. Así también se ha visto en el tema de lo que es la selección, dada ya toda la problemática que hemos podido exponer en este curso, nuestro indicador de medición ha sido el número de posiciones convocadas versus el número de posiciones ocupadas. ¿Y esto por qué? Este indicador de medición nos lleva a analizar cuántas plazas hemos convocado y cuántas posiciones han sido ocupadas. Y después determinar el por qué si yo he convocado 50 solo he podido ocupar 30. O sea, en base a este indicador vamos a poder analizar el por qué no he podido ocupar las 50. Entonces, este indicador de medición nos va a permitir analizar cómo podemos o mejorar este tema o hacer una medición que nos permita capaz hacer un proceso de selección diferente, ¿no? Ahora, mi compañera Eliana va a hablar del subproceso 3, que netamente dentro de este subproceso está lo que es el PAT.
para indicar un poco qué indicador medible hemos identificado. Bien, otro indicador que hemos tratado de identificar, bueno, en realidad no ha sido fácil tratar de definir un indicador básicamente, pero en lo que nos hemos enfocado es en este proceso de procedimientos disciplinarios, por cuanto en las sesiones que hemos tenido los días pasados, todos hemos coincidido en que el tema de procesos disciplinarios en el área de recursos humanos es un tema en adición de funciones, lo que da lugar a que no sea una labor sumamente eficiente. Sin embargo, es un proceso también importante dentro de nuestros subsistemas de recursos humanos. En ese sentido, hemos verificado o hemos tratado de identificar como indicador el índice de procesos administrativos disciplinarios que hayan sido válidamente resueltos. ¿Cómo consideramos que podríamos medir este indicador? Verificando o tratando de buscar un mecanismo para que se pueda verificar en qué medida Servir, que el Tribunal de Servir, que es el órgano que revisa en apelación nuestros procesos disciplinarios, anula nuestras resoluciones y en base a ver la cantidad o el porcentaje de procesos anulados, nosotros podríamos identificar en qué medida está siendo eficiente o deficiente la implementación o seguir este proceso dentro del subsistema de gestión del empleo. Otro indicador que hemos tratado de ver y que también lo hemos analizado verificando cuáles son los problemas recurrentes, no solo del grupo, sino de lo que hemos verificado de las charlas y el compartir experiencias de todos los que hemos ido participando en los días anteriores, es el problema de los legajos. Lo dijeron también en el grupo anterior, estamos teniendo dificultades con la administración de nuestros legajos dentro de recursos humanos. Y les comento la experiencia particular que tuvimos en Cusco. En Cusco, la persona encargada del escalafón que se ha dedicado a escanear, digitalizar nuestros legajos, luego del trabajo que había desarrollado durante casi todo un año, me dice de que ha realizado mal el trabajo y de que lo tiene que volver a realizar, que está gestionando con la sugerencia de escalafón, pero a lo que voy es a cuál ha sido el tiempo perdido, el trabajo desperdiciado de varios meses. No sé si haya pasado en otras cortes, les comento nuestras experiencias y en qué estamos teniendo deficiencias para ver y podamos evaluarlo en conjunto cómo podemos ir superando estas deficiencias. Estos son los indicadores que nosotros como grupo hemos podido identificar y quedamos atentos si tienen alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Fuerte aplauso. Gracias. Creo que no falta nadie más, ¿no?, de los grupos. Bueno, la gerencia, este es una presentación de propuestas, entonces mañana entendemos de que la gerencia va a estar presente y ya ustedes escucharán cuáles son esas propuestas ya formales. No se olviden de enviarme las fotos de los trabajos a los grupos que todavía está pendiente. Gracias.
Bien, entonces ahí respecto de reconocer cuáles son los subsistemas de recursos humanos, ya tenemos a través de los ejercicios 1 y 2 que el día de hoy ustedes han desarrollado. Continuando con los temas pendientes, tenemos aspectos de la Ley del Servicio Civil y el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que también lo estuvimos tocando sobre las características de las carreras, ¿no? Las carreras 276, 728 que tiene el Estado, la contratación de servicios 1057 y cada uno con sus características. Como vemos, el 276 está en proceso de extinción. La 728 todavía hay un grueso de personas, de profesionales en esta modalidad, y la contratación de servicios CAS 1057, bueno, definitivamente es el que supera en cantidad en las entidades públicas. Las carreras especiales son ustedes, en este caso el Poder Judicial, y veíamos que están en el grupo de la Ley 29277, y la respuesta era a la pregunta si tenían que transitar todos, y decíamos que se tenía que mapear toda la organización, tener bien definido las funciones de todos, pero de acuerdo a al marco normativo, las carreras 276, 728 y CAS definitivamente pasaban. En el caso del 276 y 728 es opcional, el CAS definitivamente sí. La característica de la Ley del Servicio Civil es que establece un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios al Estado. Se basa en los perfiles de puestos, en la valorización de los mismos y en la línea de carrera. Como vemos ahora, no hay línea de carrera, entonces a través de tener la modalidad de contrato en el 30057 es que se define la línea de carrera. En todo este proceso de tránsito, el Servir ha ido haciendo, vamos a decir, actualizando sus instrumentos, su marco normativo. En el 2015, todavía el Servir lanzaba sus instrumentos de actualización de herramientas de diseño de puestos, de mapeo, y a la vez también como entidad iba creciendo porque era una entidad nueva. Como en un momento les mencioné, el sistema de gestión del rendimiento fue el que mejor estuvo antes que todo, y no se necesita estar transitando para tener como piloto, por ejemplo, el solicitar a Servir, tener el sistema de gestión del rendimiento. Luego el plan de desarrollo, que sí se ha ido afirmando desde el 2012, como les mencionaba, primero era quinquenal, ustedes lo saben, y después ya ha sido anual. También se solicitaba varios pasos, ¿no? Entonces, con el tiempo se ha ido acotando esos pasos para facilitar el proceso de tránsito a las entidades. Entonces, esta es la última normativa del 2021, en el cual ya se define por fases. En la anterior eran etapas y ahora son fases, que son 2. La primera fase, que corresponde al tránsito a las entidades, y la segunda fase, que corresponde al tránsito de los servidores civiles, de las personas. Entonces, esto es el objetivo, ¿no? El proceso de tránsito es un conjunto y requiere que todos cumplan con sus responsabilidades, generando ideas y compromisos. Pero principalmente es una labor de la alta dirección, impulsar, o sea, si la alta dirección está convencido de que efectivamente es importante, lo trabaja, lo empodera, ¿no? Y a través de la Comisión de Tránsito, que uno de los representantes o el secretario es el de Recursos Humanos o el que haga sus veces, pues empieza a avanzar y a caminar. La Oficina de Recursos Humanos elabora los entregables del proceso de tránsito a la entidad, y Servir apoya durante todo este proceso. Entonces, la entidad puede llevarlo y también puede contratar servicios. Sin embargo, en ambas modalidades el Servir brinda una asesoría permanente.
Esto era lo primero. Entonces, había una primera etapa, el inicio de la incorporación del proceso de tránsito, se conformaba la comisión, se hacía las acciones de desarrollo de comunicación, de sensibilización, que coge todo el camino, es decir, se reunía el personal, se decía por qué era importante, había la toma de decisiones respecto del proceso de tránsito. Luego la etapa 2, el análisis funcional de la entidad, el mapeo de puestos, el mapeo de procesos. El mapeo de puestos tomaba a veces 2 meses, dependiendo de la entidad. En el caso de ustedes sería pues por lo menos 3 meses y medio a full, ¿no? 3 meses y medio. El mapeo de procesos era mucho más, 6, 7, 8 meses a veces, porque había que generar aquí cuáles eran las mejoras, qué cosa había que mejorar, a pesar de que las entidades podían saber qué debían de mejorar, se les solicitaba que se realice el mapeo de procesos. Y de este resultado salía un plan de mejoras que el Servir lo aprobaba, y ese plan podía contener o podía estar relacionado a los instrumentos de gestión, o a la mejora de atención al usuario, o sea, algún punto donde se generaban los cuellos de botella y que ellos demostraban que efectivamente ya había sido revisado y la propuesta estaba ahí. Luego, la etapa 3 era aplicación de las mejoras internas, que también tomaba un tiempo. La dotación era bastante larga, elaborar la dotación, el manual de perfiles de puestos, el cuadro de puestos de la entidad ya era mucho más fácil, y luego pasaba al proceso de selección, y en este camino se hacía un plan de cómo es que se va a trabajar el proceso de selección de los concursos al nuevo régimen del servicio civil. Entonces, todo este proceso tomaba más de un año. Entonces, las entidades, con el cambio que tienen, ¿no? con los permanentemente están en cambio, habían directivos que estaban totalmente identificados, habían otros que no, y entonces avanzaba y retrocedía. Y en ese camino han sacado varias actualizaciones, y finalmente con la directiva 001-2021 es que ahora se trabaja de esta manera. El tránsito tiene 2 fases, se detecta la primera etapa, que es el 1, el análisis situacional. Si se continúa con la comisión, claro, si ya ingresó la entidad a su comisión de tránsito, ya lo deja ahí, solamente va a actualizar los nombres o los cargos o de acuerdo a lo que la nueva normativa lo dice, pero ya de manera interna. Y aquí tenemos como resultado el inventario de sus cargos, puestos, así como de los ocupantes de esto. En la primera, solamente en la anterior propuesta, se pedía el mapeo, que era la foto actual de cómo estaba la organización. Y ahora solicitan el inventario de los puestos y de los ocupantes. En la etapa 2, una vez que ha terminado este mapeo de puestos, es decir, ya se sabe cuál es el inventario de los cargos y puestos, y ustedes mencionaron muy bien posiciones, porque a veces la planilla puede tener un número de 3.000, 4.000, 13.000 personas, pero no quiere decir que haya 13.000 puestos, sino vamos a ver cuántos puestos hay y cuántas posiciones hay. Entonces, eso era el objetivo de sincerar en esta primera etapa. Luego, en la propuesta de reorganización respecto a la estructura de los recursos humanos, la entidad debe proponer una estructura de recursos humanos bajo el régimen del servicio civil, ¿no? Es decir, aquí, ¿cuál es la estructura? Que contenga sus nuevos instrumentos, su clasificador de cargos actualizado, su CAP actualizado, sus áreas, sus directivas, o sea, todo lo que ustedes han estado viendo de mejora se puede ir trabajando. En la etapa 3, la valorización de los puestos de la entidad pública, que es cuál es el monto remunerativo que se le asigna, y en eso hay un trabajo con el MEF, con el Servir y con la entidad. La elaboración y el plan de implementación y un registro de contratación directa. Aquí hay que tener mucho cuidado. Miren, yo he estado revisando hace poco de un programa ya su manual de perfiles de puestos, porque ha habido una reacción de parte del personal, el personal que recae todo el trabajo de campo, ¿no? Que se le había asignado, porque esto va a revisión con el mapeo de puestos tipo, y qué importante es determinar las funciones que estén bien definidas, ¿no? Entonces, habían colocado que la persona, el puesto, realizaba funciones en simultáneo. Es como si una persona tuviera que proyectar
un evento y a la vez esa misma persona tenía que proyectar aquí a la misma hora en otro distrito o en 2 distritos más, ¿no? Y eso porque no se había hecho un levantamiento de trabajo de campo para saber cómo es que realizaba el trabajo cada una de las personas que tenían que trasladarse, que tenían que trabajar 3 a 4 veces en el día para poder recabar información. Entonces, eso finalmente, ubicando en el manual de puestos tipo como estaba, tenía un perfil de puestos que el monto remunerativo era por debajo de lo que realmente era. Entonces, es importante revisar este tipo de puestos de trabajo para que la valorización de los mismos sea coherente. Entonces, el proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil está conformación de comisión de tránsito, contar con un ROF, el manual de clasificador de cargos, su CAP provisional vigente. Con estos 3 ya te da como el servir te dice, ok, puedes continuar, ¿no? Porque a veces se hace el mapeo, se hace la dotación y ahí se queda porque no se ha cumplido todavía o no está actualizado estos 3 instrumentos. Entonces, por ello se pide acciones previas para entrar al proceso de tránsito, que si van a cambiar su reglamento, pues lo hagan, o su manual de operaciones, su manual de clasificador de corresponder, su CAP provisional, ¿no? Sus directivas aprobadas y contar con una estructura organizacional que no demande cambios en el corto plazo. Ahí también había una preocupación. En el mismo, o sea, siempre ha pasado en las entidades de salud, por ejemplo, ha sido fuerte, ¿no? Yo tengo esta estructura, pero de aquí a 2 o 3 años voy a necesitar más. Estaban ya pensando en los puestos futuros. Siempre va a haber cambios, o sea, no todo lo que se aprueba no es estático. Entonces, lo importante es que se transite y nuevamente se va cambiando porque no queda ahí, se va continuando y se va actualizando. Entonces, las modificatorias están en que la entidad tiene su inventario de cargos, puestos y ocupantes. 2, la determinación de la dotación, que él va a conservar de todas maneras, porque ya es más, hay una matriz que está elaborada y se adapta. El manual de perfiles de puesto, que es el documento que suple al MOF. La etapa 3, la valorización, el cuadro de puestos que vamos a decir está en reemplazo del CAP, y en la fase 2 de modificatorias relacionadas al tránsito de servidores civiles, sí me parece mucho más interesante de trabajar, ¿no? Porque lo otro se va haciendo con la ayuda, uno va pasando y el servir le va dando a uno el ok, pero y durante todo este proceso, todas estas fases, tiene que haber un plan de comunicación y un plan de implementación. Es decir, ya se debería de tener información de quiénes van a transitar, cuántos puestos van a comenzar a transitar, por qué, ¿no? O sea, es decir, pueden ser, por ejemplo, en el caso de las cortes más alejadas, porque los montos remunerativos podrían subir, porque el perfil del servir lo tiene establecido. Entonces, para aquellos puestos que son CAS podrían ser mejores o más atractivos. Entonces, el plan de implementación es importante determinar sobre la base de las características de cada una de las organizaciones del Estado. ¿Qué pasa con el tránsito de servidores civiles? Primero, que es una implementación progresiva, es decir, tiene un tiempo, el plan de cada entidad tiene un cronograma de aquí a cuánto tiempo va a terminar. Son como dos caminos, uno es el que tenemos todavía y el otro es el que se va marcando con la ley del servicio civil, hasta que por fin todos los que están acá terminan en una sola fila, ¿no? Es como que hacemos 2 filas y van pasando poco a poco o se van quedando y se van retirando, se van extinguiendo. Entonces, es un proceso progresivo que se da de gradualidad en el marco de la ley del servicio civil. Opcional para 2. Entonces, ¿qué hacer o cuál es el rol de recursos humanos frente a esta situación? Es un poco acercar las brechas que hay en las entidades, saber cuáles son esos vacíos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de personal que su formación académica, qué nivel tiene, y la carrera coincide o no con las funciones o el puesto que están ocupando?
Uno. Dos, ¿cuál es el nivel de especialización y qué tan actualizada está en el expertise del manejo de las funciones? A lo mejor no tiene una especialización de hace 15 o 20 años. Entonces, eso ameritará pues directivas que puedan contemplarse en cuántos años mínimo debe requerirse para que puedan postular, ¿no? De sustentar el certificado de especialización o la maestría, que tenga relación directa con el puesto que está realizando. Entonces, hay varios criterios que tienen que ver para el proceso de tránsito de las personas. Igualmente, o sea, yo como servidor tendría que igualmente prepararme, porque el servidor puede transitar en su entidad o puede transitar en otras entidades. Entonces, las bases del concurso que se van a generar para la entidad pueden ser internas primero, porque considerando que es una entidad altamente especializada en su tema, ya el expertise de los trabajadores, de los profesionales, suma. Entonces, ¿qué es lo que faltaría? A lo mejor hay profesionales que aún todavía no complementan su formación académica, que tal vez por la formación académica ya se requiere otras características. Entonces, eso es el reto de las entidades respecto de las personas, ¿no? Cómo generar, vamos a decir, las oportunidades para que puedan pasar al proceso de tránsito. Porque cuando uno ve un perfil interesante con un monto atractivo y uno quiere postular y empieza a chequear los requisitos, se va a dar cuenta que a lo mejor no lo tenemos, ¿no? O los tenemos y ya están bastante desfasados y nos ponen un asterisco donde dice últimos 5 años o últimos 6 años, y a lo mejor el mío tiene 10 o 15 años, dependiendo de qué tan actualizado está. Porque si es, por ejemplo, el área de tecnología, ustedes saben que tecnología se mueve permanentemente, entonces, o temas que estén relacionados al manejo del Excel, qué tan actualizado puede estar. Miren, en procesos de selección, cuando no estaba definido eso, porque inclusive en las bases del CAS ahora existen ese tipo de procedimientos, si no se señalaba, habían candidatos que traían su formato de Excel desde el año 1998. Entonces tenían un currículum del piso acá, ¿no? Porque era el Excel del 98, del 99, o sea, de todos los 11 años, y lo que uno estaba solicitando eran los últimos años. Entonces, lo otro que también ha ayudado mucho a servir es que mínimo 12 horas de capacitación de un curso para darle un puntaje en los procesos de selección. Entonces, ahí también viene la revisión. ¿Cuántas horas de capacitación requiere el trabajador del Poder Judicial para que su certificado tenga, o constancia tenga validez para el puesto de trabajo y tenga coherencia con el mismo? El otro aspecto que tiene que ver con las competencias y con las habilidades, que generalmente se miden en la entrevista, pero también se pueden trabajar todo el tema de habilidades hacia el puesto de trabajo, ¿no? Específicamente eso, si es que es muy marcado la brecha del personal que no lo tiene respecto de los nuevos usuarios que puedan ir atendiendo, ¿no? Porque hay usuarios muy especializados. Por decir, se abre una área que tiene que ver con discapacidad, yo no conozco, o que me tengo que comunicar con gestos. Entonces, eso hace de que las personas pues tengan que capacitarse e implementar. Entonces, para transitar al nuevo régimen, uno debe tener toda su documentación en regla y actualizada y vigente, y hacerse un autoanálisis si efectivamente todavía lo que tiene se mantiene en el mercado, o nosotros por nuestro expertise, por nuestra experiencia sí lo estamos, pero si tuviéramos que trasladarnos a otra entidad y postular a otra entidad, posiblemente nos faltaría o tendríamos algunos vacíos. Entonces, esos son los puntos, el reto que se necesita para tener todo un plan comunicacional, primero, y segundo, muy aparte de los instrumentos, trabajar a la par, es decir,
vamos a tener 3 años para poder transitar y durante esos 3 años recién o el segundo año vamos a hacer el proceso de convocatorias y quiénes van a pasar, y esos quienes van a pasar sí tienen los perfiles porque en su legajo lo tiene, sí lo dicen, o sencillamente el grupo que continúa, la mayoría no lo tiene y van a tener que buscar de afuera. Entonces lo más importante es que realmente se continúe con el personal que está, ¿no? Entonces, esos son puntos que para el proceso de tránsito de las personas se consideran. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, si tuviéramos que de todos los subsistemas que señalar cuál es el punto de partida para un proceso de tránsito, o sencillamente le quitamos el tránsito para un proceso de recolocación o de búsqueda de nuevas oportunidades, parte del perfil de tener buenos candidatos, ¿no?, para la entidad y definidos en cuanto a sus funciones, en cuanto a sus requisitos relacionados con la realidad. Como ustedes han manifestado en sus presentaciones, no es igual Pasco que Piura, no es igual Huancayo con Lima, ¿no? Entonces son realidades diferentes que en los procesos de selección uno tiene que, realmente se las busca para ver dónde está el candidato ideal. Y asimismo también las directivas, ¿no? Porque hay directivas que son demasiado ambiguas o no están actualizadas, y pues si tienen 200 personas o 300 para la entrevista es que el proceso de selección en el perfil está demasiado amplio, ¿no? Porque el proceso de selección deben llegar 10, 15, a lo mucho, o sea, de toda la cantidad de personas que llegan a la entrevista final, o sea, curricularmente, y luego pasa a la evaluación de conocimientos, que sí, en la evaluación de conocimientos uno debe ser muy preciso para realmente tener al personal que uno necesita y que el proceso de inducción sea lo mínimo relacionado básicamente con la organización. La diferencia en los perfiles de puestos en la ley 30057 y la ley que no corresponde, la que estamos, la 1057, o como ellos lo llaman, distintos a la ley 30057, la diferencia es que en el segundo, en el manual de perfiles, se contempla el cargo estructural de acuerdo a la ley del servicio civil. El código, porque ya tienen un código todos. En estos momentos el CAS no tiene, el 276 y el 728 sí lo tiene en el CAP. Entonces, más o menos así, el manual de puestos tipo, están definidos todos los códigos que, de acuerdo al puesto de trabajo, se tendrían que ir incorporando en el perfil de puesto. Entonces, si ese perfil tiene 9 posiciones, C1, C2, C3, C4, ¿no?, con el número ahí. Sí. Está al fondo el señor. Disculpe, respecto al tema del perfil, la norma nos indica que tenemos un perfil mínimo, siempre tenemos un perfil mínimo, pero no tenemos un techo. Resulta que para una plaza de notificador se presentan hasta con maestría y obviamente, como usted indica, pues para esa plaza de notificador terminamos entrevistando 150 y muchos de ellos son completamente sobrevaluados. Y
obviamente van a ganar el concurso porque lo usan de trampolín mientras consigo otro trabajo mejor, ¿no? Entonces, y eso nos genera que después tengamos que hacer otro concurso, y hay forma legal de ponerle un parámetro mínimo y máximo. En la directiva o en los procedimientos de selección, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, que la maestría, nosotros lo confundimos mucho y exigimos de que porque ya tenemos maestría debemos de pasar al siguiente puesto. La maestría tiene como objetivo, y el doctorado va acompañado con la investigación. Entonces, cuando el requisito es indispensable, ¿en qué lugares? En temas de investigación, en entidades que están relacionadas a la investigación, en entidades que están relacionadas a la educación. Las universidades con la acreditación ahora solicitan que tengan grado de maestría, pero a la vez te piden tus artículos, ¿no? O los trabajos de investigación. Es más, a los docentes les pagan ahora por investigar, porque a más investigaciones las entidades tienen mejor imagen. Sin embargo, la mayoría de los profesionales que tienen maestría en las entidades no lo están utilizando, no hay trabajos de investigación y es un grado más. El primer grado es el bachillerato, el segundo grado es el de maestría. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros pensamos que tener el grado de maestría nos define o nos hace candidatos para cualquier puesto. Entonces, hay puestos que no se requieren tener hasta condición secundaria, por ejemplo, universitaria. Se pide, hay puestos todavía de auxiliares, de técnicos, que se requieren requisitos mínimos. Esos requisitos mínimos en una tabla pueden estar dentro de un proceso de una directiva. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que tiene para el puesto, ¿no? Entonces, no es necesario tener para ese puesto no es necesario tener el grado de maestría. Sí, diga. Sí, a lo que dice el compañero. En los concursos, ¿no? Por ejemplo, para una plaza de auxiliar o de asistente judicial, según el perfil dice 8º ciclo de Derecho, requisito mínimo, ¿ya? Y hay postulantes, hay personas que se presentan y que son abogados, ¿no? El tema es, lo que también hicimos la consulta ayer, pero queremos su apreciación. ¿Cuál es el mínimo? El tope supuestamente el tope para el auxiliar son estudios técnicos. Si se presenta uno que es profesional, ya no podría calzar, dice, para la plaza de auxiliar, ¿no? Solamente técnicos, porque dice que ya el mínimo del otro es ya de universidad. Pero entonces, en la plaza de asistente judicial, que te pide 8º ciclo, y si se presenta un abogado ya colegiado, titulado, ¿podría postular, podría participar en esa plaza o para esa plaza? Indistintamente de que también se presentan postulantes con maestrías, eso es ya parte de, no es que se solicite como requisito, sino que el postulante, lo que decía el compañero es que para una plaza inferior, el que se presentaba tenía maestría, doctorado y todo el tema, ¿no? Pero no es que sea un requisito, sino es cuestión del postulante. Me imagino que por falta de trabajo, etcétera, se está presentando. A eso íbamos, no sé. Y lo que queremos saber es si es que hay topes mínimos o máximos, perdón. Hay topes mínimos, pero queremos saber si hay un máximo. Porque en el programa de vivienda se ha trabajado, por ejemplo, la tabla de equivalencias de puestos. Marcar, por dar un ejemplo, un asistente mínimo 1 año hasta 2 años, un analista, un ejemplo de 3 años a 5 años, un especialista de 5 a 8, ¿no? De experiencia laboral.
Por eso, es que dentro de los requisitos va eso, ¿no? Los requisitos están conformados por la formación académica, si es egresado, si es bachiller. Disculpe, solo para redondear la idea, la consulta es de que, por ejemplo, para el asistente de comunicaciones, el perfil te dice estudios técnicos en administración, secretariado y tales. Pero ¿qué pasa si se presenta un estudiante universitario o un titulado? A esa persona lo tendríamos que descalificar por estar sobrecalificado. Esa es la pregunta. Ya, no hay sobrecalificados, sino que si no están bien las bases, bien claras, por eso decía que existe una tabla. Si ustedes tienen una tabla definida de requisitos mínimos, o sea, yo digo, para el asistente me piden requisitos mínimos, egresado, experiencia tal, de ahí no me puedo pasar. Si el siguiente nivel del formato de la directiva aprobada dice que el especialista debe tener de 5 a 8, entonces yo como especialista que tengo 3 años no puedo postular porque me está diciendo en esa entidad que necesito de 5 a 8. Si luego para coordinador o ejecutivo me piden mínimo 8 a 10 años, no podría postular teniendo 5 años. Pero el tema de perfil, ¿sí lo tendríamos que pasar? Sí, por eso es que esos requisitos deben estar consignados en una directiva. ¿Cuáles son vamos a decir, los puntos mínimos y los puntos promedio? ¿Hasta dónde puedo yo tener? Está en la directiva, sino que el tema es, supongamos que para esta plaza de auxiliar, dice la experiencia que sean, por decir, de 1 a 2, supongamos. No recuerdo exactamente ahorita. Entonces, el que tiene el perfil, el requisito que es de ser técnico, se presenta y cumple el perfil en la experiencia. Pero también se presenta el abogado, que también cumple con la experiencia. ¿No es cierto? Entonces, ahí ese es el problema, porque, por ejemplo, en San Martín, en un proceso, salía que el presidente anterior decía, no, acá en estas plazas, estos de acá están sobrecalificados y que por acá y que por allá. Entonces, cuando se hizo la exclusión, el sindicato saltó y dijo, un ratito, ¿por qué no le dejas que postule a que es abogado para la plaza de asistente? Si dice que hay requisitos mínimos, pero no dice que hay requisitos máximos. Entonces, ayer el profesor anterior nos dijo que bueno, cuando te pide requisitos de auxiliar y te pide técnico, entonces muere con su título de técnico, ¿no? Entonces, y que a esa plaza de técnico no podría postular uno que ha estudiado universidad y que tiene 8º ciclo, por decir, o 3er ciclo, ¿no? Porque para auxiliares judiciales te pide 3er ciclo de derecho, auxiliares administrativos, carreras técnicas, asistente judicial, 8º ciclo de derecho, ¿no? Y en los asistentes judiciales, gran parte en San Martín se presentan ya abogados que recién han salido, recién se han colegiado y quieren empezar, pues no como asistentes, y el requisito mínimo es 8º ciclo, ¿no? Entonces, pero si usted dice que no existe el tema de la sobrecalificación, entonces se tendría que aceptar. Claro, ahí hay tres. Postule. Lo que pasa es que no solamente el proceso de selección involucra los requisitos. O sea, la primera parte está contemplada en los requisitos que estén bien demarcados con relación al siguiente nivel. No al candidato, sino al siguiente nivel de la estructura. Es decir, yo tengo asistentes, analistas, especialistas, porque antes de este proceso de servir encontrábamos que habían asistentes, uno elaboraba los perfiles casi, decía, un especialista con 15 años de experiencia, ¿no? O un especialista con 10 y un auxiliar con 20 años, así se hacían los perfiles. Entonces ahora hay una coherencia en que pues un asistente, ¿cuánto tiempo puede tener en ese puesto que haya aprendido para ser asistente o para ser analista o para ser especialista? Pero ese no es el único criterio. El otro criterio es el de conocimientos. Pasa el criterio de conocimientos, ¿ok? Pasa eso, pasa el criterio. Viene el criterio de la entrevista.
de la entrevista que tiene que ver con la parte de el entorno, es decir, de las expectativas del candidato. Sí, claro, pasa el filtro y, como le digo, en el proceso de la entrevista que viene va a depender mucho del equipo entrevistador para evaluar si esa persona está en ese puesto, porque recuerden que uno cuando no está trabajando, que dice, claro, ha llegado a decir, bueno, yo de cualquier puesto voy a trabajar, pero eso no es verdad. Postulo y se presenta otra oportunidad porque no estoy satisfecho y me voy. Entonces, ha sucedido con los abogados, en el cual, por ejemplo, ha habido un puesto donde tiene que revisar documentos que están digitalizados para que tiene que ver con la revisión de las normas de permiso a las minas. Entonces, lo revisa y le dicen, pero mira, tú ya tienes título, tú tienes colegiatura, ¿no? Y lo que va a hacer un trabajo es muy sencillo, es muy operativo. Entonces, el trabajo es digitalizar y no es que tienes que analizar, porque el trabajo no amerita análisis. Entonces, la pregunta iba, ¿tú te sientes cómodo con este trabajo? Y claro, ¿quién no va a decir que está cómodo con un trabajo cuando no tiene trabajo? Entonces, ahí viene también el abordar las entrevistas con enfoque de competencia, porque tengo que sacar la información que yo necesito. Yo no le puedo preguntar, ¿usted se considera un buen trabajador o un mal trabajador? Me va a decir que se considera un buen trabajador. No es cierto, porque todos tratamos de demostrar. Así es. Entonces, pero está en auscultar. ¿Cuál ha sido su experiencia? Coménteme cómo fue en su anterior una situación así. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quiero sacar es si esa persona realmente está para ese puesto. O sea, no estamos en contra de la persona. Lo que estamos es en que no se pierda el tiempo en colocar a una persona y que después se vaya al día siguiente, porque se aburrió, porque se fue y se queda. Y esos son costos altos para la entidad. Entonces, por eso que se tiene que delimitar bien, ¿no? Y las entrevistas no pueden ser solamente entrevistas para ese tipo de puestos, sobre todo con esa situación. No podrían ser entrevistas en las cuales yo pregunto, hay un equipo, hay un comité, y para mí lo bueno es lo que yo percibo, para la otra persona lo bueno es lo que él percibe, o sea, pero no está tangible. Entonces, ¿cómo hago tangible esto? A través de un formato. El formato lo paso en niveles y lo más fácil que ustedes han podido ver es cuando no nos gusta algo, cuando vemos que hay errores, rapidísimo lo detectamos y empezamos a revisar. Pero cuando tenemos que ponerlo en positivo se nos hace fácil. Entonces, ahí viene la redacción de la entrevista. Si yo voy a evaluar para un determinado puesto que tiene que tener cierta actitud, ¿y qué es actitud? Defino para que todo el comité sepa qué es actitud. ¿Qué es liderazgo para ese puesto? Porque todos deben tener liderazgo en ciertos puestos, dependiendo del grado. Entonces, si ya todo el comité tiene definido ese concepto y lo tiene introyectado ese concepto, sobre ese concepto va a evaluar y le va a dar un puntaje. El señor X le dará 3 puntos, 6 puntos, 7 puntos y sumará. Pero si es solamente que uno se pone de acuerdo, ¿qué te pareció? ¿Me pareció bien a ti? ¿No? Sí, y el líder del comité le dice, no, a mí no me parece, y todos piensan diferente, finalmente se va a hacer tal vez una decisión buena o no una decisión buena, en función del criterio de la persona que ejerce liderazgo en este grupo. Especialista de supervisión y fiscalización, justo lo estoy viendo ahorita en la página de Servir. Requisito, formación académica, bachiller en administración, ingeniería industrial, relaciones industriales, economía, derecho, ciencias políticas o afines por la formación profesional.
Y lo hace desde bachiller. Porque en el manual de puestos tipo, por eso les mencionaba que hay una herramienta que equivale al CUO, que es el Código Internacional del Trabajo. El Servir tiene el manual de puestos tipo. En el manual de puestos tipo, por ejemplo, eso es un respaldo para recursos humanos para elaborar una directiva, porque te dice ahí cuáles son los requisitos mínimos para los puestos. Y para lo mismo para jefes y lo mismo para directivos. El requisito te dice, si vamos a hablar académicamente, licenciado o su equivalente, que es bachiller y maestría. Ahora, ¿qué pasa con las entidades que definitivamente son altamente especializadas, como el Poder Judicial, como los ministerios que tienen ingenieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, automáticamente cuando son especialistas y van a firmar, ellos ya tienen que tener colegiatura y habilitación, licenciatura, colegiatura y habilitación. Pero, doctora, pero es Servir, o sea, dice fiscalización, supervisión, especialista. ¿Pero qué funciones hace? ¿Y sabe a quién se le pide el título, la colegiatura y la habilitación? A quien firma. Entonces, no afirma. Quien firma, o sea, la razón de su puesto tiene que ver con firmar. Por decir, ¿no? Lo traslado a otro campo. Un ingeniero civil que va a firmar un informe, un arquitecto que va a firmar un informe, un médico que va a firmar un informe, un psicólogo que va a dar un informe, un psiquiatra tendría, un abogado que va a emitir un informe legal, tiene que firmar y por lo tanto porque está diciendo él como autoridad de su carrera y por lo tanto está firmando. Entonces, en ese sentido se pide. Disculpe que le corte, coordinar y elaborar instrumentos técnicos normativos en el marco del SAG y estrategias necesarias para la atribución. O sea, va a elaborar informes, ¿esos informes no los va a firmar? No, porque ellos pasan a otro nivel. O sea, ellos lo elaboran, lo proponen, y luego el que lo firma finalmente pasa por la dirección técnica de documentos relacionados al sistema administrativo de gestión, elaborar documentos de trabajo, identificar oportunidades. O sea, yo podría sacar un concurso de especialista judicial o juzgado para que apoyen la descarga y que no firme. Si no va a ser, o sea, que no sean colegiados necesariamente y habilitados, ¿no? Si es que no van a, por si eso es que no van a en firmar. las redes, en realidad, pues es un tema que descuadra, ¿cierto? Y que para la gente que cuando publican las convocatorias en las redes, viera los comentarios. Sí. O sea, los comentarios van a que esas convocatorias como que estuviesen direccionadas. ¿Por qué no profesionales, tanto profesional que por acá, que piden desde el bachiller? Claro, ya está amarrado el proceso. O sea, mira, yo por eso un poco como que me acordé y quise compartir para que nos aclare, pues, ¿no? Sí, pero ellos lo trabajan respaldados en el manual de puestos tipo. Si ustedes bajan esa información del manual de puestos tipo, van a encontrar todos los requisitos mínimos de ustedes como sector, porque cada sector tiene sus propios requisitos. Entonces, hay, por ejemplo, puestos en el caso de educación, se necesita de todas maneras que sea licenciado. Pero para puestos que tengan que ver por ejemplo, con el medio ambiente, ustedes revisan, el CERNAN tiene niveles muy operativos, pero que tienen un conocimiento específico, una expertise, porque viene de la experiencia respecto del medio ambiente, y su puesto, que es el más básico, tiene un monto interesante. Es que no van a firmar ningún documento. En el caso del Poder Judicial, todos son especialistas, la mayoría. Entonces, como que si yo soy abogada y voy a trabajar en el Poder Judicial, tengo que tener mi título, mi colegiatura y la habilitación, ¿no? Es eso. Entonces, como política ya, el Poder Judicial toma que todos tienen que tener ese requisito. Sí, pues. No, pero no es la única entidad. Si usted ve los programas, si ustedes ven los programas, van a ver que tiene ese componente. Si ustedes van a Concitec, van a pedir lo que tal vez no lo tengan. Van a pedir maestría, doctorado, pero con papers, con tantos trabajos de investigación. Y entonces uno tiene la maestría, tiene el doctorado y no tiene los trabajos de investigación. O le presenta
cuántos trabajos usted ha presentado de investigación y ponga sus artículos donde los ha publicado, ¿no? O sea, es para la entidad de investigación tiene ese componente. Para la entidad de la… Igual ustedes van a ser docentes, manejan el expertise y le van a pedir la maestría mínimo, ¿no? Y si tienen el doctorado también, pero luego le van a pedir si van a hacer trabajos de investigación. Y bueno, a lo mejor por el tiempo solamente nos quedamos con nuestro trabajo de tesis, pero ahí ya metidos en el ámbito de la educación, todos hacen trabajos de investigación. Yo les sugeriría revisar el manual de puestos tipo y ahí buscar si efectivamente está el Poder Judicial inmerso ahí como sector, porque está el MIDIS, o sea, ellos han levantado, en el 2015 se ha levantado toda esa información de qué es por sectores, qué es lo que hacían para determinar los requisitos mínimos de cada uno de los sectores. Ok, sí. Para aumentar lo que dicen nuestros compañeros en los perfiles, hace, si no me equivoco, 2 años con la nueva ley universitaria, para las maestrías y los doctorados nos piden un artículo científico, pero debemos estar inscritos en COSITEC con nuestro código ORCID. Entonces, si es así, nosotros o los investigadores o los que hemos publicitado un artículo científico en una revista, estamos con el código OXI, dados por COSITEC. Nosotros estamos inscritos en COSITEC. Ahí sale nuestro código, si estamos dentro de la línea de investigadores, tanto para las maestrías como para los doctorados. Sí, así es, sino que yo me refería de que teniendo la maestría, en el valor que le dan a la maestría es en estas dos áreas, ¿no? Investigación y educación. En las otras áreas sí son importantes, pero ustedes mismos van a poder ver este documento del manual de puestos tipo que el requisito mínimo es bachiller. En varios cargos, porque lo que ellos resaltan es la importancia de la gestión. Y en algunos, y ahora con el nuevo cambio, antes era experiencia en el sector público y privado. Ahora para algunas entidades se pide especialización en el sector privado o público, ¿no? No necesariamente en la experiencia específica como experiencia en el sector público. Pero ese es el documento que está desde el 2015 ahí vigente y que ayuda para poder revisar cuáles son los requisitos que debería de tener cada una de las entidades de acuerdo al sector que maneja. Buenas tardes, profesora. Creo que, bueno, yo les voy a compartir una perspectiva que nosotros venimos usando en nuestra corte. En principio, creo que las convocatorias a las que se refieren mis compañeros se tratan de aquellas CAS, ¿verdad? Porque no estamos realizando las convocatorias de Plaza 728. En este caso, si es que, por ejemplo, vamos a convocar a un asistente de comunicaciones o un apoyo administrativo y requerimos como perfil mínimo 3 meses de estudios universitarios, por ejemplo, porque lo estamos alineando a nuestro manual de clasificador de cargos, porque creo que no trabajamos con puestos, solamente con cargos, en este caso en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿No? Vamos a tener postulantes que efectivamente, por ejemplo, tengan el título profesional en Derecho, tengan maestrías, tengan experiencia como fiscales, por ejemplo, porque nos ha pasado, y también vamos a tener postulantes que tienen el perfil mínimo requerido, ¿no? Y van a tener otro tipo de experiencia. Creo que lo que nosotros tenemos que ver como reclutadores es, en principio, la función que va a desempeñar esta posición que finalmente voy a incorporar a mi institución o a este servidor que va a prestar labores en la institución. Si, por ejemplo, yo requiero un apoyo administrativo para la notificación, cosido de expedientes,
y voy a tener como candidato a un fiscal o a un exfiscal que tiene título profesional, maestría, doctorado, etcétera, pero que no tiene experiencia en el Poder Judicial, frente a otro candidato que, por ejemplo, puede tener 8º ciclo en Derecho o 3er ciclo en Derecho, pero tiene 4 años de experiencia en el cocido de expedientes y en la notificación en el uso del sistema integrado judicial, yo como reclutador evidentemente voy a verificar qué es lo que a mí me conviene como entidad, porque justamente estoy alineando este perfil por ejemplo, del presupuesto de asistente de administrativo, lo estoy alineando a la necesidad institucional, que es el apoyo en las notificaciones. Entonces, ¿quién va a ganar en este caso, además de la evaluación de las competencias? ¿Va a ganar el exfiscal que tiene maestría y doctorado, o va a ganar quien tiene experiencia y formación requerida para el desempeño del puesto, ¿no? Que es el de notificador, por ejemplo? No, creo que esas cosas nosotros podemos ponderarlas y podemos verificar qué es lo que más le conviene a la entidad en el supuesto específico del ejemplo que estoy realizando, ¿no? Si bien es cierto, ambos van a cumplir el perfil, uno de repente tiene mejores competencias académicas que el otro, no necesariamente va a tener las mismas competencias en lo que se refiere a la experiencia profesional. Ahora, otro ejemplo que en todo caso también me ha pasado es que al momento de contratar a una persona en el puesto o en la plaza de secretaria 3, que es una plaza que está ocupada dentro de nuestro CAP, vemos que el perfil mínimo requerido es secretaria ejecutiva con formación de técnico profesional. En este caso, si es que se presenta un abogado para el puesto o me proponen a un abogado para la contratación, evidentemente no va a cumplir el perfil, porque la naturaleza del puesto es de secretaria 3 o secretaria 2, que también me parece que tenemos esa plaza, ¿no? Entonces, creo que mucho opera la ponderación, el criterio que también de razonabilidad que nos permite nuestro manual de clasificador de cargos, en el que la Oficina de Recursos Humanos tiene que saber distinguir, en principio, qué posiciones y cuáles son las funciones que va a desempeñar o cuya finalidad, en todo caso, pues tiene este puesto en la entidad. Gracias. Sí, exactamente. O sea, creo que ustedes son una entidad altamente especializada, con mucha ventaja en ese sentido, y las reglas definitivamente están en el terreno de ustedes, ¿no? Entonces, las directivas se pueden trabajar como lo mencionaba, porque hay varios puntajes que se le va asignando, es decir, el tema de la formación académica, el tema de la experiencia laboral, algunos otros estudios complementarios, los aspectos, por ejemplo, que están relacionados a la valorización de las habilidades, si es que existe un diccionario de habilidades o de competencias personales que no se están considerando, se pasan como no tiene puntaje, sin embargo son importantes porque si están bien elaboradas, se van a ponderar al candidato que realmente se requiere, ¿no? Entonces, esto es una estructura organizacional. Entonces, si la estructura organizacional se juzga, la cabeza que debe tener el expertise está en las funciones que tiene, y de ahí va decantando hasta el nivel más básico, ¿no? Entonces, por lo tanto, con ese mismo criterio son también los requisitos tanto de experiencia laboral como de estudios. Entonces, depende del nivel de responsabilidad que tenga el puesto y para que los requisitos estén relacionados a esto. Entonces, va con determinar bien cuáles son los puntos o los puntajes y las evaluaciones. Por ejemplo, si tal vez tenemos a una persona que en el puesto que ha mencionado, que ha dado como ejemplo, a lo mejor
hay mucho interés de parte de un candidato con otro perfil, pero que sabemos que en la práctica, por las preguntas técnicas que se le ha elaborado, se le ha hecho o ha respondido, que es mejor que las responda, porque ahí queda evidencia de que conoce o no conoce, entonces es mucho mejor para poder determinar. Yo creo que la parte técnica es la que determina, es decir, el conocimiento. No es fácil, o sea, hasta para coser un legajo tiene que tener ciertos criterios. Entonces, si la persona que conoce y maneja esto, lo puede determinar. Y el otro aspecto es que la objetividad del comité frente a los entrevistados, ¿no? Entonces, la objetividad se va a mantener si es que existe un instrumento de entrevistas que tenga un puntaje y una definición que permita a todos evaluar con ese criterio de objetividad. ¿Alguna inquietud? Bien, entonces, indistintamente de que el proceso de tránsito, ustedes lo trabajen a corto o mediano plazo, será importante el ordenamiento de los procesos que se requieran para una mejor atención en los servicios que se brindan, ¿no? O sea, no solamente es el poder, hablo de cualquier entidad del Estado cuyo fin es mejorar justamente el servicio civil, busca la mejora del servicio para el administrado. Entonces, cualquiera de las rutas que se tome, finalmente las áreas van a quedar, las áreas de recursos humanos, si se van incorporando los procesos, definitivamente sumará indistintamente de que ustedes tomen esa ruta del tránsito al servicio civil. Bien, entonces, si no hay una pregunta más, les quedo bastante agradecida por el tiempo que ha habido y espero pues poderles haber brindado, haber sumado a esos conocimientos que ustedes ya tienen en este día que hemos tocado los temas del sistema de recursos humanos y la ley del servicio civil. Muchísimas gracias.